Buenas, ¿qué tal? El día de hoy les estaremos presentando el resultado de la primera investigación a manera de ensayo. Mi nombre es Josué Morales Espinosa y este trabajo es elaborado para el Seminario de Gerencia Financiera de la Universidad de San José. La asignación fue generar un tipo de ensayo para la siguiente temática: ambiente financiero, función financiera, las finanzas en la estructura organizacional, maximización del valor de la empresa, métodos de depreciación y su efecto fiscal. ¿Ok? Una vez que les envíe el material, acá va a aparecer el link de esta exposición. Bien, antes que nada, indicarles que, bueno, esto fue un trabajo bastante interesante para mi persona, muy enriquecedor. Y a diferencia de generar una única pieza de ensayo, lo que hice fue generar 5 ensayos, uno para cada tema, y se refirieron a temas de la actualidad. ¿Ok? Bueno, el primer ensayo se tituló De la recesión de 2008 a la crisis por la pandemia, y en resumen, ¿verdad? Porque es muy diferente a lo que está en el material escrito. Bueno, entendamos que la crisis de 2008 fue una situación que repercutió muy fuerte, está en muchos de los libros de administración financiera. Las consecuencias sobre la economía a nivel local e internacional fue bastante fuerte. En el caso de Costa Rica, la incertidumbre sobre la permanencia en el empleo eh, era constante y derivó, lo recuerdo porque ya en ese entonces ya yo trabajaba, en que las personas tuvieran una conciencia sobre las diferentes transacciones financieras personales como gasto familiar y el consumo. O sea, esa incertidumbre lo que generó fue que la gente dejara de comprar y más bien ahorrar. Esto lo que hace es que a nivel individual no es tan importante, pero cuando se ve a nivel colectivo de manera exponencial, o sea, miles de personas haciendo lo mismo con ese criterio, es una contracción económica. ¿Por qué? Porque el dinero no se está moviendo, la gente no está comprando tangibles ni servicios, y entonces la dinámica económica se contrae. ¿Ok? Este, Muchas de las transacciones bancarias de los bancos, valga la redundancia, bancos comerciales, disminuyen, y entonces lo que genera es menos dinero circulando, ¿verdad? Bueno, en el texto utilizo el ejemplo de qué fue lo que hizo Comercio Exterior, en este caso el Ministerio de Comercio Exterior, y vemos que en aquel entonces repercutió bastante fuerte porque en el 2008, 2007, 2008 y hasta el 2009 se puede ver en la gráfica. Esta es una gráfica de exportaciones por destino. Norteamérica, que se ve en la barra color azul, era nuestro principal destino de exportaciones. Entonces, ¿qué pasó entre 2007, 2008 y 2009? Cuando disminuyó el poder adquisitivo de los hogares en Estados Unidos. Bien, a nivel local lo que pasa es que se vende menos producto a ese destino y entonces el ingreso de divisas se disminuye. Lo que genera la disminución del ingreso de divisas es presión a nivel local, porque la escasez del dólar lo que hace es que aumente el tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, para las personas que tienen este, deudas en dólares, pero reciben ingresos en colones, es bastante fuerte. Entonces, veamos cómo la crisis en Estados Unidos en aquel momento afectó, ahí lo podemos demostrar a través de esa gráfica, afectó el ingreso de divisas y al mismo tiempo generó gran presión sobre muchas familias a nivel local, ¿verdad? Bueno, pasando acá, otra de las, ya en el año 2020 podemos ver cómo algunas de las soluciones que planteó el Ministerio de Comercio Exterior fueron diversificar los mercados destino de las mercancías. ¿Para qué? Para que en el momento en que se diera otra crisis a nivel internacional no dependiéramos exclusivamente del mercado estadounidense.
Entonces vemos como anteriormente las exportaciones a Norteamérica, en este caso incluyendo México y Canadá, ¿verdad? Llegaban e incluso pudieran superar el 50%, y en 2020, 12 años después, vemos que ya ronda el 40-45% a lo mucho. Ahí vemos a México en color verde también a la derecha. Entonces no supera el 46%, o sea, disminuyó casi un 5%, y al mismo tiempo aumentaron otros mercados destinos. ¿Qué quiere decir esto? Que el ingreso de divisas se diversificó. Entonces en un momento de crisis desde Estados Unidos no va a afectar como en el 2008 a nivel nacional, ¿verdad? En aquel momento COMEX propuso varias alternativas que también tienen repercusión directa con el asunto del ambiente financiero. Por ejemplo, fomentó el comercio exterior, que más empresas se colocaran para exportar, o sea, y en el mismo momento en que vendes, entonces lo que hace es que ingresan divisas. Em, También fomentó la inversión extranjera directa, ¿verdad? Fomentó la inversión extranjera directa, eh, tratando de hacer foros internacionales para que empresarios a nivel exterior participaran del mercado capital a nivel local. ¿Ok? Acá fue cuando se empezaron a venir empresas de call center de forma más abundante, y también de la industria médica, que generan al país gran cantidad de empleo. También en aquel momento estaba el boom de las negociaciones comerciales, la apertura de mercado, el aprovechamiento de los mismos, ¿verdad? Para oportunidades de negocio. Y finalmente propuso el fortalecimiento de la competitividad del país, y en el asunto financiero tuvo participación en el Banco Central con la estabilización del tipo de cambio para generar un clima de inversión más apropiado para el inversionista extranjero, ¿verdad? Bien, eso fue para la crisis de 2008, y vemos como para el asunto de la pandemia, que es el tema de actualidad, entonces mucho de eso que se propuso para 2008, para no volver a sufrir una crisis igual, tuvo resultados evidentes para la pandemia, puesto que muchas de las empresas, como eran de la industria médica y de call center, no generaron despidos masivos como sucedió en otros lugares de Latinoamérica, por lo menos en esos sectores. Lo que sí nos afectó mucho fue el tema del turismo, ¿verdad? Porque al no haber turismo, porque eso fue lo que sucedió, afectó el ingreso de divisas y siempre se generó gran presión a nivel local. Lo que hizo el Banco Central en este momento fue facilitar dólares al mercado local para poder contrarrestar la falta de divisas que generó la ausencia del turismo, ¿verdad? Y bueno, esta crisis de 2020 se va a enfrentar según el siguiente escenario: como se dé la duración de las medidas de contención, ¿verdad? Si las medidas de contención son muy extensas, entonces podríamos entrar en una contracción cíclica. Eso quiere decir que tendremos varios ciclos de detención de la población. Entonces, al no haber gente gastando, consumiendo y distribuyendo el dinero, entonces se va a dar una contracción económica, ahora sí, bastante seria, como fue en el 2008, sistemática. Depende de la contundencia y rapidez con que actúen las autoridades. Bueno, ya vimos qué fue lo que hizo el Banco Central. Lo que hizo el Banco Central fue darle dólares al mercado eh, de dinero, ¿verdad? Al mercado de dinero local, eh, invirtiendo por aquí, generando bonos de deuda y otros. Bueno, y la intervención de los bancos centrales. En cuanto al tema de la función financiera, ¿verdad? Realicé un ensayo que se tituló Finanzas y las pymes, ¿verdad? Sobre todo para poder ejemplificar el tema de finanzas con algo real. Y aquí, bueno, investigando nos damos cuenta de que muchos de los casos, una buena idea acompañada de diferentes técnicas, nueva tecnología, y a través del componente artesanal, lleva a desarrollar una empresa, sea esta pequeña o mediana, pero y la parte financiera
aquí es donde entra el tema de la función financiera. Ahí, según algunas noticias que incluí en el material escrito, la mayoría de las pymes fallan en las primeras etapas de maduración, incluso cuando estas empiezan a ser lucrativas, ya que no disponen de los conocimientos o personal necesario para manejar el capital disponible y entrante. O sea, no hay alguien que tome decisiones sobre la plata, el dinero del cual se dispone, ¿verdad? Y bueno, indicaba que algunos de los errores financieros más comunes de las pymes están relacionados con, bueno, muchas pymes no tienen un plan de negocios, no saben hacia dónde van, en la lentitud de su crecimiento no genera una estrategia y entonces cuando están en pleno desarrollo no saben qué hacer con la plata, no saben administrarla y si tienen ingresos lucrativos tampoco saben cómo utilizarlos para maximizar eh, todavía más el rendimiento o obtener más ganancias. ¿Ok? También las pymes omiten el tema de publicidad, ¿verdad? Lo manejan de forma, podríamos decir, artesanal, eh, de manera informal, ¿verdad? No le dan tanta importancia. Y entonces lo que genera es una baja exposición del negocio y por tanto un menor ingreso, ¿verdad? También está el asunto de los préstamos. Muchas de las pymes tienen miedo de obtener préstamos, sobre todo, por ejemplo, que falle la empresa y entonces el propietario quedarse eh, con alta deuda, ¿verdad? Y este miedo a los préstamos se da principalmente porque, como decíamos antes, no tienen un plan de negocios, entonces no saben cómo lo van a aplicar o lo pueden gastar de un pronto a otro sin invertir necesariamente en en sus objetivos principales. Y también otro error de las pymes es no conseguir personal propiamente del área financiera o contable que le pueda indicar a la empresa cómo se está administrando el dinero y qué decisiones tiene que tomarse con ¿verdad? Esas son parte de las funciones financieras en las que están carentes muchas de las pymes y pienso que a nivel local como país debe enfocarse en esto. El tercer ensayo se llama administrador o administradora financiera y contador o contadora. Esto es igual a la contabilidad financiera. Pues sí, o contabilidad general. Eh, ¿Cómo están las finanzas en la estructura organizacional? Bien, en el material escrito vemos, por ejemplo, empezamos a hablar qué es el administrador financiero y después el contador. Y vemos que un tópico que viene siendo de actualidad es la confusión popular del papel que desempeña el administrador financiero, que el administrador financiero es aquella persona que toma decisiones sobre el dinero de la empresa, como habíamos dicho antes, que analiza rendimientos de las inversiones, que prevé escenarios futuros, que proyecta el futuro del dinero de la empresa. Y bueno, la persona contable, que es la que lleva los registros de las transacciones mes a mes, que lleva el asunto de los controles de inventario, em, que lleva también qué es lo que hay que pagar, qué es lo que se debe recibir, incluso los cobros, ¿verdad? Y es común en aquellas organizaciones emergentes y en otras con poco conocimiento administrativo confundir las tareas de uno y de otro. Entonces, por ejemplo, en ocasiones se cree que el contador necesariamente tiene que ser un administrador financiero o que el administrador financiero necesariamente tiene que ser un contador y no es así. Dentro de la estructura organizacional podríamos indicar entonces que el perfil ideal de las finanzas debe estar a cargo de un especialista contador financiero, o sea, una fusión de ambas cosas, que en realidad viene siendo una especialización de la persona contable, y la jerarquía de este debe estar exclusivamente dada por la directiva o el gerente general. En este caso, propongo, este es un esquema de un organigrama propuesto por mi persona. Bueno, en la parte superior jerárquica están los accionistas, después viene la parte directiva o gerencia general, y debajo de la gerencia general están otras direcciones, ¿verdad? Y entre ellas está la dirección de contabilidad y finanzas, que a su vez puede estar compuesta en el departamento por analistas y contadores.
¿verdad? Gente que esté revisando en qué podemos invertir, en qué negocios podemos desarrollar, y otros que estén atentos a las cosas que debemos, los registros y cómo se está dando el ingreso y salida de la plata a nivel empresarial. El cuarto tema era el asunto de la maximización del valor de la empresa, y aquí hice el ensayo la consecución del lucro. Bueno, el objetivo de toda empresa es lucrar, ¿verdad? Definitivamente. Y de primera entrada, el asunto del valor de la empresa, según algunos textos en línea que estuve leyendo, parece ser un tema controversial, ¿verdad? Algunos escritos hacen referencia directa al ámbito del mercado capital, indicando que el valor de la empresa está identificado como capitalización bursátil o valor en la bolsa. Esto quiere decir que la empresa está, que el valor de la empresa está determinado según la cantidad de acciones o el total del valor de la cantidad de acciones, ¿verdad? Desde otro punto de vista, el valor de la empresa está calculada por el patrimonio neto, que vendría siendo en el esquema contable los activos menos los pasivos. Bien, según todo el enredo, la maraña de información que hay ahí, nos damos cuenta que el patrimonio neto definitivamente va a impactar el valor en la bolsa de la empresa, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿en qué tiene que enfatizar la empresa? En hacer crecer el patrimonio neto, ¿verdad? O sea, maximizar la rentabilidad del negocio siempre y cuando las ganancias tienen que ser mayores al costo de las operaciones empresariales. Otro texto por ahí propone una serie de elementos, en el material escrito lo comento, ¿verdad? Más a fondo, aquí vamos a hacer un resumen, que van a colaborar al crecimiento del patrimonio neto. ¿Qué podríamos decir? Bueno, recortar los gastos, saber exactamente en qué es lo que estamos gastando y revisar los servicios públicos, por ejemplo, para saber qué se podría reducir y de qué forma. También optimizar la producción y el almacén. Bueno, saber a qué proveedores les compramos, de qué forma les compramos, el precio de la materia prima, el precio de la maquinaria, el espacio del almacén, que bueno, el espacio del almacén es importante, nos podría generar gastos por, bueno, planta física, ¿verdad? O activo físico, activo fijo, perdón. Este, también nos podría generar un gasto por mantenimiento y también nos podría, por seguridad, limpieza, otros, ¿verdad? También analizar el asunto del precio versus calidad. No siempre la empresa que vende más bajo es la que más ganancias tiene, no necesariamente. Nuestro precio puede estar dado por la calidad de las cosas, de los tangibles o la calidad del servicio que damos, ¿verdad? Entonces, enfatizarse en la calidad pudiera ser un argumento para poder elevar el precio de lo que estamos vendiendo y así obtener más dinero. Revisar el plan de negocios mismo que tiene que ajustarse con respecto a la evolución que va dando la empresa. El plan de negocios entonces no debe ser visto como un objeto, perdón, como un elemento estático, ¿verdad? Sino que se va adaptando conforme el crecimiento de la empresa. Después, subcontratar de forma inteligente, en este caso haciendo outsourcing de aquellas tareas, por ejemplo, que no requieren personal a tiempo completo, por ejemplo, en contabilidad, tal vez en distribución, transportes, ¿verdad? Optimizar el plan de mercadeo, generando, bueno, aquí sería identificando cuál es el plan de publicidad que más se adapta al tipo de empresa que estamos, ¿verdad? Ver cuál es la publicidad que llega más a los usuarios o los consumidores, ¿verdad? Y en el términos modernos, ver cuál es nuestra cobertura a nivel de redes sociales. También proveer planes de pagos. Esto me pareció muy interesante, muy, muy interesante porque lo que propone es, por ejemplo, que identifiquemos aquellas cuentas que se encuentran estáticas, aquellas cuentas por cobrar que se encuentran estáticas, que casi podrían considerarse incobrables, pero que tal vez a través de un sistema de plan de pago podamos darle dinámica de forma que entre dinero que se creía que ya no iba a entrar, o sea, que era incobrable. El último ensayo
se denomina ser correspondiente. Vamos a ver, respecto al tema de método de depreciación y efecto fiscal. Bueno, ser correspondiente, vamos a ver. Educación, salud, seguridad, infraestructura son algunas de las funciones que están encomendadas al Estado y que éste, para poderlas ejecutar, necesita de ingresos constantes que provienen de los impuestos, tanto internos y externos, como otras técnicas financieras que puedan implementar. Por ejemplo, colocación de deuda. También el derecho de comerciar, desarrollar negocio y crecimiento empresarial, invertir y lucrar forman parte de algunas de las operaciones de negocio de cualquier empresa y que para cumplirlas se necesita de capital y de no gastar más de lo debido. ¿Ok? Ok, entonces en este sentido es que se necesita ser correspondiente. Entonces, tanto cumplir con las obligaciones de ley como lo son el pago de alícuotas, impuestos, ¿verdad? Como también solo cobrar lo justo de parte del Estado. De ser así, los ciudadanos vamos a obtener servicios necesarios de parte del Estado y los precios justos por productos o servicios de parte de los empresarios. Entonces, si el Estado no cobra de más, solo cobra lo necesario correctamente, vamos a disponer de los servicios que por ley está obligado. Y de parte de los empresarios, no vamos a tener abuso en los precios porque ellos van a estar pagando los impuestos simplemente que se calculan de forma correcta. En un escenario contrario, ¿verdad? En el que no pagan impuestos, bueno, se va a debilitar el aparato estatal, o bien en el que en un escenario abusivo de cobro de impuestos, de los comerciantes necesariamente van a tener que trasladar las pérdidas por impuestos al consumidor o al usuario. ¿Ok? Bien, acá existen entonces una serie de técnicas que permiten pagar lo justo, ¿verdad? Pagar lo justo. Entre esas técnicas se encuentra la depreciación, ¿verdad? Que va determinada hacia la vida útil de los productos, perdón, de los activos. En este caso, por ejemplo, maquinarias, equipos, vehículos, edificios, así. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un edificio o una maquinaria recién comprada no va a pagar un monto de impuestos determinado, muy diferente a cuando la máquina ya esté totalmente obsoleta, ¿verdad? Hay un gasto de depreciación ahí alto. Ahí hay algunos métodos de depreciación, como el de línea recta, unidades producidas, que me parece bastante interesante. Y estos métodos lo que nos van a llevar es a calcular cuánto es el valor de desecho, por ejemplo, de un activo, y así esto nos va a permitir, en este caso eso sería depreciación contable, pero la depreciación contable nos va a ayudar a determinar la depreciación fiscal, cuánto debe pagar de impuestos la empresa, cuánto sí y cuánto no, y por qué. ¿Ok? Entonces, bueno, también aparece el tema de las NIF o normas de información financiera, en las que deben indicar, por ejemplo, las empresas, cuál es el método de depreciación que estás utilizando. También tienes que indicar la vida útil y la depreciación utilizada, valga la redundancia con el punto 1, cuál es el deterioro acumulado y tanto al principio como al final de cada periodo. Bien, eso nos va a llevar a determinar cuánto sí y cuánto no tengo que pagar de impuestos. Ese sería el impacto o el efecto fiscal del tema de depreciación, tanto contable como fiscal, ¿verdad? Bien, en este caso, dejar muy enfático en que fue un tema bastante provechoso y muy, muy interesante. Ojalá haya sido de su agrado. Saludos.